Sean todos bienvenidos a nuestros hermanos que mirarán este video. Les invitamos a que sigan este canal titulado El Sello del Dios Viviente, en el cual estamos subiendo algunos temas de suma importancia. Asimismo, les invitamos a que se suscriban, que compartan los videos para que otros más también los puedan ver. De igual manera, le invitamos a seguir la página de Facebook también, El Sello del Dios Viviente, en el cual hay algunos temas ya publicados ahí de manera escrita y ciertos artículos que se han presentado. También les pueden ser de mucha ayuda, ¿verdad? Han sido basados a la ley y al testimonio, y algunas citas de los pioneros también se han presentado ahí. El tema con continuación se va a presentar, está titulado como la consumación del misterio de Dios. Es muy importante que el pueblo de Dios entienda que el misterio de Dios pronto acabará. Es necesario comprender desde cuándo el misterio de Dios está por llegar a su fin. Asimismo, comprender qué relación tiene con las tres líneas proféticas que aparecen de manera primaria, por así decirlo, en el Apocalipsis, iniciando 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. ¿Qué conexión tiene el misterio de Dios? Y mejor dicho, ¿qué es el misterio de Dios? El apóstol Pablo nos declara en la carta a los Efesios capítulo 3 lo siguiente. Dice el verso 1: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Voy a avanzar al verso 8. Dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9, muy impresionante lo que se declara aquí. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades del cielo, conforme a la determinación eterna que hizo Cristo Jesús en nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Oh, cuán importante es comprender este misterio de Dios, que dice el apóstol Pablo que había estado oculto, escondido desde los siglos en Dios, conforme se declara a la determinación eterna que hizo Cristo nuestro Señor. Y esta palabra que se presenta, dice el apóstol Pablo, me ha sido dada según la operación de su poder, de su potencia. No es palabra humana lo que se declara aquí, sino es poder de Dios, es el poder del Evangelio. A continuación vamos a ver otra cita bíblica en la que se nos presenta lo siguiente. También hablando de que Él es ministro, dice Colosenses 1:25, según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Verso 26, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, y ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales Dios quiso
hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en el cual aún trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. El apóstol Pablo nuevamente reitera de este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero declara ahora se ha manifestado. Es Cristo, dice, la esperanza de gloria a través de este misterio. Por lo cual dice, hacemos notorio esto, amonestando y enseñando en toda sabiduría para que podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es el poder de la justicia de Cristo obrando en cada hombre para ser perfecto en Cristo Jesús. Pero hasta aquí solamente hemos hablado de un misterio que había estado oculto. A la luz de la Biblia entendemos que este misterio tiene que ver con aquel gran plan de la redención, el cual nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, ahora dice, como se presenta acá, ¿verdad? Está siendo manifestado a sus santos. En el deseado de todas las gentes se presenta lo siguiente, hermanos. El plan de nuestra redención, dice, no fue una reflexión posterior o una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó el pecado a que existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahorita hemos mostrado la Biblia y los testimonios, ¿verdad? Porque esa es la instrucción que se nos ha dado a través del profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, dice su palabra, es que no les ha amanecido. Hermanos, nos damos cuenta que nuestro Dios no actúa de una manera espontánea, sino que Dios, ¿verdad? Teniendo un plan, viendo hacia el porvenir antes de crear todo, viendo que el gran apóstata se rebelaría contra Dios, y entendiendo que este mismo apóstata haría que el hombre también cayese seducido, entonces Dios, viendo eso hacia el porvenir con mirada profética, no hizo ni ordenó que el pecado existiese, como lo dice en esta cita, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande dice que fue su amor, que su Hijo unigénito se entregó en favor del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, hermanos. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo también testifica que en estos postreros días nos está hablando a través de su Hijo, el cual es la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, y por el cual todas las cosas están sustentadas por la potencia de su palabra. Oh hermanos, qué importante es comprender esto. Ahora mencionábamos
¿Qué tiene que ver esto, hermanos míos? ¿Qué relación tiene el plan de la redención con las líneas proféticas que se presentan en el Apocalipsis capítulo 1? Vamos a ver, ¿qué importancia tienen, hermanos? ¿Cuál es la importancia, hermanos, de estudiar esto? Estudiar acerca de este plan de la redención a la luz de estas tres líneas proféticas que son de suma importancia. ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios, que su evangelio, que ese misterio de Dios, ese plan de la redención, que había sido oculto desde edades eternas, pronto, dice, será consumado. ¿En qué parte de la palabra de Dios se nos señala? Para ello quisiera, hermanos, que leyéramos esta siguiente cita de los pioneros, porque, hermanos, hay muchos hoy en día, demasiados predicadores que se levantan y dicen: a continuación mostraré mi postura, que se apega bastante a la interpretación histórica que tenían nuestros pioneros. Sin embargo, la he modificado, dicen ellos. Y algunos otros, sin necesidad o sin aclarar, mejor dicho, que es su propia postura la que presentarán, lo hablan con una autoridad tal que la gran mayoría, hermanos, que desconoce los libros, los testimonios, que desconoce la interpretación profética histórica de la palabra de Dios, de la palabra profética más permanente, toman las citas y las declaran o explican las citas bíblicas bajo su propia interpretación y, siendo indoctos, tuercen las escrituras para su propia perdición, hermanos. Y peor aún, muchos, siguiendo a estos hombres disfrazados de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces que quieren destruir al rebaño. Hermanos, muchos están siendo engañados por falsos vientos de doctrina en cuanto a la interpretación profética. Lo que a continuación les mostraré es los cimientos que nuestros pioneros dejaron para comprender la profecía. Y estos mismos cimientos fueron tomados los principios de interpretación profética aún por la Reforma Protestante, los cuales, mediante esos principios proféticos, pudieron identificar que el anticristo era el Papa de Roma, y que el romanismo, el papismo, con tal de quitarse esas denuncias que se levantaban por parte de estos fieles hombres de Dios, inventaron diferentes métodos de interpretación profética, ya sea preterista, ya sea futurista, idealista y más que lleguen a surgir, con el único objetivo de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mediante el cual es representado el Papa de Roma, sea quitado de la mente de los reformadores protestantes y su mente sea cambiada para dejar de señalar al mismo hombre de pecado, es decir, al Papa romano. Por eso a continuación vamos a mostrar las citas que nuestros pioneros declaraban referente a estas líneas proféticas que se presentan en el capítulo, en los primeros capítulos de Apocalipsis, hermanos. Vamos a verlo. Esta cita la encontramos, ¿verdad? El eco de la Biblia y señales de los tiempos, escrita por Alonzo Trevor Jones, nos declara lo siguiente: Dios había predicho en el pasado la caída de Babilonia, la sucesión de Medo-Persia a su lugar del poder del mundo. Había contado sobre el paso de este poder de Persia y Media a Grecia, y de Grecia a Roma. Y ahora, antes de cerrar el libro de sus consejos, él hablaría de la caída de Roma y del paso del poder de ella a otros que deberían tener éxito. Te preguntarás, hermano, ¿qué tiene que ver esta cita con el misterio de Dios que había estado oculto por edades eternas? Esa es la situación que muchos desconectan ese gran plan de la redención. Ese mensaje en donde Cristo realmente es el centro, en donde Cristo es el que debe ser exaltado en ese gran plan de la redención, nuestro Dios.
¿verdad? Y todas estas cadenas proféticas que nos dio a la luz del plan de la redención con el único propósito de que sea manifieste el plan que Dios ha tenido no solamente para con su pueblo, sino que aún como las naciones enteras se van a desarrollar. Por eso estos hermanos, estos pioneros entendían que antes de cerrar el libro de sus consejos, es decir, antes de que se acabase el último libro, él hablaría, dice, de la caída de Roma y del paso del poder de ella a otros que deberían tener éxito, hermanos. Mientras Daniel había mostrado previamente estas naciones que se levantarían en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Por otro lado, levantaría mediante Juan el apóstol, el discípulo amado, y mediante él se explicarían qué sucedería después de esta última bestia espantosa que definiría al imperio romano y que dentro de ese mismo imperio, ¿verdad?, saldrían otros poderes que deberían de tener éxito y que ella tendría que ceder su poder a estos poderes en específico. Sigue la cita: en la línea de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis se da la ruptura del poder y el imperio y el poder de Roma. Hay 3 grandes líneas de profecía en el libro de Apocalipsis que se ejecutan por 7 y todas se extienden hasta el final de al final de los tiempos, y tenemos las que siguen: las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Ahora, ¿qué representan estos, hermanos? Y pongo esta cita porque se resume de manera tan armónica la explicación o de la forma en la que estos pioneros mostraban estas 3 líneas proféticas, que por eso se las comparto a ustedes, hermanos. Y ahí está la cita, el año de la publicación, no es mi palabra, no es lo que se me ocurre, no es mi postura, sino ahí está la cita. La línea de las 7 iglesias, dice, son los mensajes del Señor a las 7 etapas de la iglesia, hasta el fin de los tiempos, y trata solo de la iglesia. Es decir, que las 7 iglesias representan estos 7 periodos de la era cristiana, ¿verdad? Desde que inicia hasta el final, y estos temas solamente están relacionados, dice, con la iglesia, estas 7 iglesias que son representadas ahí en el Apocalipsis. La línea de las 7 trompetas marca los grandes acontecimientos en la ruina del poder romano. Tremendo, hermanos. Esto es lo que creían nuestros pioneros. Ellos sabían que la línea de las 7 trompetas marcaba los grandes acontecimientos en la ruina del poder romano y que debería seguir hasta el final de los tiempos, y por lo tanto trata solo del mundo, mientras que la línea de los 7 sellos trata a la iglesia y al mundo como estarían relacionados con el fin de los tiempos, y por lo tanto trata de ambos. ¡Ja! ¡Qué tremenda, hermanos! ¡Qué tremenda explicación! Porque sin lugar a dudas, este era el pensamiento de nuestros pioneros. Y precisamente aquí no pongo al hermano Urias Smith su trabajo, porque muchos de los que ahora declaran que la interpretación profética mediante el método historicista es un método, dicen ellos, arcaico, obsoleto, que debe de ser ya rechazado, que no sirve, y que solamente Urias Smith era el único que lo enseñaba en su libro de Apocalipsis, y Daniel y el Apocalipsis. Vemos, hermanos, como Alonzo T. Jones, los mensajeros de justificación por la fe, que ellos también entendían de esta misma forma las 3 líneas proféticas, y sabían específicamente, me refiero a que las 7 trompetas
marcaban los grandes acontecimientos de la ruina del poder romano. Y no era una interpretación humana. La hermana White en Mensajes Selectos señala que precisamente y en el conflicto de los siglos muestra que el método de interpretación profética adoptado por los pioneros no estaban equivocados. Pero muchos hoy en día se levantan diciendo ser alguien, con títulos de expertos en profecía, con títulos de pastores en teología, ¿verdad? Licenciados en teología, doctores en divinidades, que en lugar de hacer tesis que ayuden a que los fundamentos de nuestra fe se mantengan, que la interpretación profética histórica se mantenga hasta el fin de los tiempos, se levantan con una tea satánica profética, con la tea satánica de la profecía. Y en vez de dar luz, producen tinieblas. Y en vez de aclarar las dudas de muchos hermanos, confunden. Y en lugar de señalar y de darle a la trompeta el sonido certero, corrompen la mente de los hermanos y sujetan sus conciencias a su propio método de interpretación. Qué triste es, qué triste debe de ser para el Señor observar todo esto. El hermano Stephen Haskell, en su libro El vidente de Patmos, declara lo siguiente: al profeta en Patmos, dice, se le dio una visión triple de los eventos que tendrían lugar entre el tiempo en que vivió y el momento en que los redimidos se reunieron alrededor del trono. Vamos a ver si él difiere demasiado de lo que se ha presentado por Jones. Los mensajes a las 7 iglesias son historia eclesiástica, es decir, de la iglesia, como ya lo leíamos previamente, que muestran la difusión de la religión de Cristo y los errores que aparecieron. Los 7 sellos revelan el funcionamiento interno de la iglesia y la experiencia individual, y predicen los signos de la venida de Cristo. En los mensajes a las iglesias, Cristo fue visto como la luz que caminaba en medio de ellos. En los sellos, Él es el Cordero que fue asesinado para que el hombre pudiera vivir. Al sonar de las trompetas, declara este hermano, se revela otra fase de la historia, no totalmente nacional, sino que tiene que ver con las naciones. Hermanos, sin lugar a dudas tenían una forma de verlo, de explicarlo tan armonioso, que nos queda claro que ellos no tenían posturas diferentes y que comprendían la importancia de estas 3 líneas proféticas. Continúa la cita. El sonido de las 7 trompetas se extiende hasta el final del 11º capítulo. La 7ª trompeta, dice el hermano Stephen Haskell, lleva la historia a la eternidad. ¡Qué tremendo! Como la 7ª iglesia y el 7º sello nos llevan, dice este hermano, hacia la eternidad. El trabajo de las trompetas se presenta por primera vez a Juan en el 2º verso del capítulo 8. 7 ángeles se pararon delante de Dios y a ellos se les dieron 7 trompetas. La trompeta o sonido de corneta es llamado a la guerra, y la historia de las trompetas es una larga historia de guerra y derramamiento de sangre, pero para que los hombres aprendan que la mano de Dios está dominando en cada ejército y que Él guía en cada guerra, la historia de las trompetas queda registrada. Da otra explicación que se armoniza con la ya presentada. La hermana White, hablando específicamente de las iglesias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, que el número 7 indica algo completo. Significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Hermanos, sin lugar a dudas,
nos damos cuenta que es una interpretación muy, muy similar a lo que nuestros pioneros tenían. De manera que cuando escuches a un predicador que dice que nuestros pioneros no estaban unánimes, que tenían diferentes interpretaciones, que no se podían poner de acuerdo, te invito a ti, hermanos, a que busques en los libros, en los testimonios, en la Biblia, en la palabra de Dios, en los diferentes libros de los pioneros, para que comprendas, oh hermano, cuál es la realidad y no te dejes engañar por estas personas. Vamos a ver qué decía el esposo de la hermana White respecto a las trompetas. Él dice lo siguiente: entiendo que el sonar de las 7 trompetas señala las instrumentalidades mediante las cuales el Imperio Romano habría de ser derrocado, dice, trastornado y finalmente llegar a la ruina. Bajo las primeras 4 trompetas, las 2 divisiones occidentales cayeron, y bajo la quinta y la sexta el Imperio Oriental fue aplastado. Pero la séptima trompeta, toda la gran Babilonia se hundirá para nunca más volverse a levantar. ¡Qué tremendas declaraciones! Quizá es por eso, hermanos, que hoy muchos predicadores, supuestos predicadores de la verdad presente, supuestos teólogos, expertos en profecía y en teología, en divinidades, han cambiado la interpretación, porque nuestros pioneros entendían que estas trompetas tenían que ver, ¿verdad?, con los instrumentos que Dios utilizaría para que el Imperio Romano fuese derrocado, dice, trastornado y finalmente fuese llevado a la ruina. Y por eso declara este hermano James White que las primeras 4 trompetas, ¿verdad?, las 2 divisiones occidentales cayeron. Bajo la quinta y la sexta, dice, el Imperio Oriental fue aplastado. Anda por ahí algún predicador y muchos diciendo que la quinta y la sexta trompeta nada tiene que ver con los imperios que estaban allá, ¿verdad?, en el oriente. Que no tiene que ver absolutamente nada con eso, ni tampoco tiene que ver con los instrumentos que Dios utilizó para que el Imperio Romano fuese precisamente trastornado hasta llegar a su ruina. Y algunos declaran que la séptima trompeta nada tiene que ver para este tiempo, que aún no ha sonado. ¡Qué tristeza! Hasta causa de cierta forma risa escuchar a esos supuestos expertos cuando declaran que la séptima trompeta aún no está sonando. James White, el esposo de la hermana White, dice que bajo la séptima trompeta toda la gran Babilonia se hundirá para nunca más volverse a levantar. En otras palabras, hermanos, la séptima trompeta tiene que ver con el derrocamiento, con el trastorno y con la ruina finalmente de la gran Babilonia, del papado y de todas sus hijas, de todas aquellas iglesias protestantes apóstatas que se unieron a los principios del papado, que se dieron ante la unión de la iglesia del Estado, que sacrifican la verdad por ganarse el favor del mundo, que se están haciendo habitación de demonios y guarida de toda especie inmunda. Pues bajo el sonar de la séptima trompeta, hermanos, esto estará sucediendo, o está sucediendo, mejor dicho. Así que es sumamente importante comprender estas 3 líneas proféticas, porque a la luz de la Biblia entendemos que está el misterio de Dios, que es la operación de Dios, que viene por el poder de Dios y que incorpora a los gentiles como herederos, a ti y a mí, hermano, nos hace participantes de la gracia en Cristo, participantes de los bienes espirituales.
Pero el misterio de iniquidad, hermanos, el cual es operación de Satanás, y el cual Dios quiere mostrar a través de toda la historia profética, y que mediante el libro de Apocalipsis nos muestra cuál es el poder en el cual Satanás obrará con su misterio de iniquidad, del cual este es poder de él, y el cual son incorporados, dice de acuerdo a Tesalonicenses. Todo el que se incorpora aquí es porque no ama la verdad, que en lugar de hacerte de participante de los bienes espirituales, te haces participante de sus pecados. Y recuerda, hermanos, que la gran Babilonia será arruinada, se hundirá, será completamente destruida bajo el sonar de la séptima trompeta. ¿De qué lado estarás, hermano? Cambiando la interpretación profética y diciendo que eso no tiene nada que ver con ese cumplimiento y que todavía está al futuro. O estarás de parte de Dios, en el cual Dios te infunde poder y te incorpora para ser participante de los bienes espirituales. ¿Cuándo se consumará entonces el misterio de Dios? ¿Por qué razón se declara esto en la palabra de Dios? Hermanos, estas dos grandes luchas entre el misterio de Dios y el misterio de iniquidad, entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que aborrecen la ley de nuestro Dios. ¿De qué lado estarás? ¿Cuándo es que se consumará el misterio de Dios? ¿Cuándo el Evangelio dejará de tener poder porque la gracia habrá terminado? Eso es lo que nos quiere decir, se consumará el misterio de Dios, concluirá el Evangelio, todo el mundo sabrá acerca de Dios y habrá tomado una decisión o para vida o para muerte. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, verso 13. De acuerdo a la cita que hemos presentado, las primeras 4 trompetas, hermanos, tenían que ver con la ruina de las divisiones occidentales. La quinta y la sexta trompeta, hermanos, ¿verdad? Tendrían que ver, dice, con la ruina del imperio oriental y la séptima con la gran Babilonia. Entonces, con eso en mente, leamos Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Dice, y miré y oí un ángel. Acaban de suceder ya, acaban de sonar a este verso, hermanos, 4 trompetas. Sigamos en la lectura. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, por razón de las voces de trompeta, de las otras voces de trompeta, de los 3 ángeles que han de tocar. Se le presenta aquí a Juan y dice que oye a un ángel que está volando en el cielo, inmediatamente que las primeras 4 trompetas han dejado de sonar, y que esto significa que las divisiones occidentales, las 2 divisiones occidentales han caído, han sido arruinadas. Ahora se declara aquí en este verso, 3 hay. Por razón, dice, de las otras voces de trompetas de los 3 ángeles que han de tocar. Es decir, que cuando la quinta trompeta suene, un ay vendrá, dice, a la tierra. Cuando el sexto ángel toca la trompeta, ocurre el segundo ay. Y cuando el séptimo ángel toca la trompeta, comienza el tercer ay, y por eso se declara ay de los que moran en la tierra, por razón de las voces de las trompetas. ¿Qué importancia es, hermanos? Nosotros sabemos ahora, de manera muy resumida lo presentamos, que la quinta y la sexta trompeta, o dicho de otra manera, el primer y segundo ay, tuvieron que ver con la caída del imperio oriental. ¿Qué tuvo que ver con esto, hermanos? Pero la séptima trompeta estará sonando. ¿Ya sonó? ¿Sonará para el futuro?
¿Cuál es la razón, hermanos, de estudiar esto? ¿Cuándo ocurrirá entonces? Estudiemos nuevamente, repasemos. Como leíamos, las 7 iglesias nos llevan hasta la segunda venida de Cristo. Los 7 sellos nos trasladan a la eternidad, al igual que las trompetas, y son de suma importancia, hermanos, estas 3 líneas proféticas. Los que han estudiado estas 3 líneas saben que el mensaje de las iglesias tienen que ver con esos periodos o esas etapas del cristianismo, específicamente en tiempos establecidos, ¿verdad? Y que hoy nosotros nos encontramos en la iglesia de la Odisea, la cual corresponde de 1844 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los 7 sellos, ¿verdad? Que tiene que ver en los primeros 3 con los eventos muy similares con la iglesia, ¿verdad? Y el cuarto sello, ¿verdad? Nos señalan las señales, o nos muestran, mejor dicho, las señales de la venida y de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día estamos viviendo bajo el 6º sello, bajo la apertura del 6º sello, que nos señala pronto que la gracia terminará, y cuando esta gracia concluye, hermanos, entonces el 7º sello se habrá abierto. En cuanto a las trompetas, hermanos, tiene que ver, como lo veíamos, con la caída, hermanos, de el Imperio Romano Occidental, de esas 2 divisiones que tenía. Y la 5ª y la 6ª trompeta tienen que ver con el Imperio Oriental Romano. Pero la 7ª, hermanos, así lo entendían nuestros pioneros, que está sonando desde 1844, ¿verdad? Y que nos traslada hasta la eternidad. Hoy en día nosotros creemos que está sonando. Así lo creían los pioneros. Así nació el adventista del 7º día, creyendo esta interpretación profética. Nunca el adventista del 7º día creyó que estas trompetas, la 5ª y la 6ª, todavía estaban por sonar. Jamás creyeron eso. Vamos a mostrar las citas más adelante. Tampoco creían que todas las trompetas eran al futuro. Nunca lo entendieron de esa forma, hermanos. Cuando hoy se levanta un predicador en el cual supuestamente presenta una nueva postura, lo único que hace, hermanos, es desechar estas líneas proféticas que nuestros pioneros habían entendido de una manera tan armoniosa y tan clara al respecto de estos puntos. Vamos a ver. Nuestros pioneros adventistas, en 1830 el movimiento milerita, también fue el movimiento adventista como también se le conocía, tuvo un gran despertar en 1830. Y mientras la 6ª trompeta estaba sonando, hermanos, el segundo ay estaba llevándose a cabo, y la sexta trompeta nos señala que dejó de sonar el 11 de agosto de 1840. Exactamente ahí se cumplió, y dice la sierva del Señor, vamos a mostrar la cita más adelante, que el movimiento adventista recibió un gran impulso y muchos se convencieron de que los principios proféticos adoptados por Miller y sus asociados eran correctos. Cuando esto sucedió, nos describe el libro del gran movimiento adventista de John Norton Lowbrook, nos muestra que aún los ateos se espantaron al ver que tal cual se predijo la caída del Imperio Otomano, repito, tal cual se predijo la caída del Imperio Otomano, tal cual sucedió en la fecha establecida. Y aunque tú digas, predicador falso, predicador que tuerce las escrituras, que tú no lo crees, ese es tu problema. Ese es tu problema si tú no lo crees.
Pero te invito a que estudies con un corazón contrito y humillado lo que dicen los testimonios, lo que dicen nuestros pioneros, y te des cuenta y te convenzas que tu interpretación está mal, porque este movimiento adventista nació mediante esas interpretaciones proféticas. Se declaraba que el tercer ay vendría presto, porque el segundo ay había pasado. Hermanos, a la luz de la quinta trompeta, ¿verdad? Que terminó en este periodo profético establecida. Y cuando la sexta trompeta dejó de sonar en 1840, hubo un tiempo de espera, dice, vendrá presto. Vamos a ir viéndolo más adelante, estas citas. Cómo se muestran que vendrán presto. Y van a entender, hermanos, que estas fechas son de suma importancia para el pueblo adventista. Voy a avanzar y más adelante volveremos a tocar este diagrama para explicarlo, hermanos. En Apocalipsis capítulo 10 hay un ángel, ¿verdad? Que tiene un pie en la tierra y otro en el mar, y que hace un juramento, Apocalipsis capítulo 10, y declara, dice, y jura, mejor dicho, jura este ángel por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y la mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, qué impresionante, dice, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, cuando la séptima trompeta suene, hermanos, dice, entiendan que cuando en los días del séptimo ángel, cuando Él comenzare a tocar, en sus días, en el tiempo que se va a estar dando este sonar, el misterio de Dios se va a acabar. El Evangelio se estará predicando y todos lo comprenderán los que hayan querido comprenderlos. Y la gracia se acabará en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, dice su palabra. Qué tremendos está sucediendo, qué tremendos hechos se declaran aquí. El ángel con un librito jura por el que vive que el tiempo no será más, y se declara que cuando sonare la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. Ahora entendemos, hermanos, la importancia de comprender el Evangelio a través de estas tres líneas proféticas, porque a través de ellas no solamente se nos muestra la historia de la iglesia en el mundo, cómo estarían ellas con el mundo, sino que también se nos muestran las señales que nos anuncian la pronta y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos muestran que la gracia acabará y que al sonar de la séptima trompeta, que tal como lo decía James White, acabaría con la gran Babilonia, ya no con ejércitos, sino ahora con una iglesia preparada, con un movimiento fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Vencerá al papado, vencerá a la bestia, a su imagen, a su número. Cuán importante es tener la correcta interpretación. Pero si a ti te quitan un eslabón de estas líneas proféticas, hermanos, vas a andar perdido. Pero depende de ti, hermano, si crees la palabra de Dios o crees lo que quiere que creas el diablo. Así de fácil, hermanos. Vamos a ver qué se nos dice en las citas de los testimonios. Cristo triunfante en la página 346.
La hermana White nos explica acerca de esta visión del ángel con el librito, ¿verdad? Y dice lo siguiente: después que los 7 truenos emitieron sus voces, se les ordena a Juan como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Qué tremenda explicación, ¿verdad? Vemos que esto tiene que ver con la declaración del mensaje de los 3 ángeles y con el tiempo establecido en el cual deben de ser predicados. Dice: los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos. ¿Qué eran esos 7 truenos? Dice la sierva del Señor. Esos 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos sucesos hubiesen hecho su obra. Todas las cosas que le sucedería a estos hombres fieles, que entenderían el cumplimiento profético correcto, y que se entenderían ellos claramente que el tiempo de predicar el mensaje de los 3 ángeles era el momento correcto. Dice: no se les había de revelar mayor luz hasta que la obra fuese hecha. Todas las pruebas que tenían que pasar, todos los sufrimientos que tenían que arrostrar, todo tendría que ser oculto, porque si no, ningún mensajero se levantaría viendo lo que les esperaría. Este tiempo, dice la hermana, sigue la cita en Cristo triunfante, el que el ángel declara con un solemne juramento. Pongamos atención, hermanos, y esta es una invitación para los predicadores que se dicen ser de la verdad presente, pero que tuercen las escrituras, que tuercen la interpretación profética y la cambian por su propio orgullo, por ser exaltados, por querer ser alguien. La palabra, verdad de Dios, a través de esta sierva, la sierva del Señor, declara: este tiempo, dice, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia. Entonces, ¿de qué es? Sigamos la lectura. Sino del tiempo, dice, profético, que precederá al advenimiento de nuestro Señor. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? Explíqueme, hermana, porque no le entiendo. Gloria a Dios que nos los explica aquí la hermana. Dice: es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Ya no hay tiempos proféticos. Vamos a ver, dice: después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Entonces, si yo estoy predicando que la séptima trompeta, que la quinta y la sexta trompeta aún no ha sonado, estoy en contra de lo que ha declarado el ángel con el librito, porque el ángel con el librito está declarando que ningún cómputo, cuando él dice el tiempo no será más, en nuestras palabras quiere decir ningún cómputo definido de tiempo profético debe de realizarse, ya no existe más. Aclara la hermana: el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Ya no hay más. Vamos a ver, hermanos, porque dentro de el libro del conflicto de los siglos se nos muestra esta historia, hermanos,
de cómo el movimiento adventista llegó a ser tan grande por las interpretaciones proféticas correctas que Dios les había declarado a sus hijos. Con esto en mente y leyendo nuevamente Apocalipsis capítulo 10, vemos en otra cita, la hermana dice que este ángel es el mismo Señor Jesucristo. En esa misma cita de Cristo triunfante, entendemos, hermanos, que aquí, cuando se dice que cuando hace el juramento, es mismo el Señor Jesucristo que declara que el tiempo profético hasta 1844, el último, el de las 2300 tardes y mañanas, llega hasta ahí y ya no hay más tiempo profético definido. Eso es lo que se nos está diciendo Apocalipsis 10. Y que lo que se declare, ¿verdad? En los truenos, que también están ahí, pero que no se mencionan específicamente ahora, hermanos, nos muestran los sucesos, las cosas que habrían de ocurrir bajo la proclamación del mensaje del primero y del segundo ángel. Y que cuando sonase la séptima trompeta, entonces, hermanos míos, la consumación del misterio de Dios se habrá hecho, estará dándose. Cuando, mejor lo voy a plantear bien, no se vaya a malinterpretar mis palabras, cuando la séptima trompeta comenzare a sonar en sus días y continúe, el misterio de Dios, el evangelio de Dios estará consumándose, estará por terminar, estará por acabarse esa gracia que Dios ofrece al mundo. Entonces, ¿cuándo se cumplió la quinta y la sexta trompeta? No le preguntamos al conflicto de los siglos qué se presenta ahí y qué dice la hermana, si aún está en el porvenir o si ya se cumplió, porque muchos declaran que esto no tiene veracidad y declaran que hay grados de inspiración y que esto no es inspirado, pero los que dicen eso lo declaran para su propia perdición. En 1840 se declara otro notable cumplimiento de la profecía. Leamos nuevamente. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía. No dice que no se cumplió, no dice estaba por cumplirse, sino declara que otro notable cumplimiento es una afirmación que la hermana White hace y cita en su libro El conflicto de los siglos, en la página 344 en esta versión, declara que despertó el interés general. El hecho de que esta profecía se haya cumplido, dice la hermana, despertó un gran interés general. 2 años, vamos a ver, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis. Pregunta, hermanos, ¿qué contiene el capítulo 9 del Apocalipsis? Cuando vayas a tu Biblia, te vas a dar cuenta que es el sonar de la quinta y la sexta trompeta. Eso es lo que él publicó. Josías Leach en 1838 publicó una explicación de ese capítulo y dice la cita bíblica que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, del cual la hermana cita y dice que tuvo un notable cumplimiento, lo cual despertó un interés general. Durante el mes de agosto de ese año se haría este cumplimiento y pocos días, dice, antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, declara, terminarían el 11 de agosto
de 1840. Día, dice este hermano, ¿verdad?, en que pueda anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. La quinta y la sexta trompeta, hermano, si se te ha olvidado, la pongo aquí en pantalla, como lo decía James White. La quinta y la sexta trompeta tenían que ver con el Imperio Oriental, cuando tendría que ser aplastado, arruinado, dejaría de existir como potencia autónoma. Y eso es lo que publicó Josias Litch 2 años antes de que esto ocurriese. Vamos a seguir con la cita. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Dice la hermana, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. En otras palabras, Apocalipsis capítulo 9 ya ha tenido su cumplimiento. Pero si a ti, predicador, no te importa, si a ti, predicador de la verdad presente, teólogo, maestro, doctor, no te interesa aceptar esto, pues es tu punto de vista, no lo aceptes, pero no le enseñes a otros diciendo que esto no es verdad cuando ya tuvo su cumplimiento. Dice, y pongan atención, hermanos, pongan atención en lo siguiente. Cuando esto se llegó a saber que la predicción se había cumplido exactamente, dice, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus asociados eran correctos. La quinta y la sexta trompeta, la forma de interpretación, dice la hermana White, son correctos. Y con esto recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas de 1840 a 1844. La obra se extendió rápidamente. Fue gracias a que este hombre, inspirado por Dios, ¿verdad?, impulsado por el Espíritu Santo, haciendo uso del método de interpretación correcta histórica, declaró que en 1840, que el 11 de agosto de 1840, precisamente el Imperio Otomano caería, hermanos. Gracias a esos métodos, multitudes, dice la palabra aquí, ¿verdad? Dicen la cita de los testimonios, aceptaron y se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Y entonces el movimiento adventista recibió un maravilloso impulso y la obra se extendió rápidamente. De 1830 hubo un gran despertar adventista y en 1840 el movimiento adventista abarcó la obra grandemente porque el segundo ay, que corresponde a la sexta trompeta, había dejado de sonar, y al mostrarles la correcta interpretación de esta profecía, multitudes, como lo acabamos de ver, se convencieron de que los principios proféticos adoptados por Miller y sus asociados eran correctos. Pero si tú los cambias, hermano, tú estás levantándote en contra del movimiento adventista. Tú te estás levantando para acabar con la historia del movimiento adventista. Tienes el nombre, te dices ser adventista, pero te levantas con una postura que está en contra del adventismo.
De ahí que en Apocalipsis 11, en el verso 14, se cita: el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá presto, y el séptimo ángel tocó la trompeta, dice, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. La sexta trompeta, el segundo ay había ocurrido, y el tercer ay, dice, vendría presto. Y vamos a entender qué ocurre cuando suena la séptima trompeta, porque en el capítulo 10, ¿verdad? En el verso 7, si no mal recuerdo, se nos dice que cuando el séptimo ángel comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Por lo tanto, cuando estamos ya a esta altura de que para 1840 se había cumplido ese periodo profético y el segundo ay había pasado, estábamos en la espera, o estaban, mejor dicho, los pioneros en la espera de ese tercer ay que vendría presto, y estaban esperando que el séptimo ángel tocase la trompeta. ¿Por qué? ¿Qué eventos ocurrirían aquí, hermanos? Dice que fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Los reinos de nuestro Señor Jesucristo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo reinarán para siempre jamás. Y dice en el verso 16: los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, has reinado. Se han airado las naciones, tu ira es venida, el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. El templo, dice, de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos y gran granizo. Estos son los eventos que se muestran que ocurren bajo el sonar de la séptima trompeta. Eso nos indica que el tercer ay ha comenzado bajo el sonar de la séptima trompeta. Pero sigue la pregunta abierta: ¿ya se cumplió esta profecía? ¿Está por el porvenir? ¿Cuándo se cumplió? Fallamos nuevamente a lo que nuestros pioneros decían. Ellos se levantaron con este mensaje. Ellos deben de tener la respuesta porque ellos entendían de esta forma. Ellos llegaron a comprender las pilares de nuestra fe. Entonces hay que ver qué es lo que creían. De manera que en la séptima trompeta, la ira de Dios es venida, las naciones se han airado, el templo de Dios fue abierto en el cielo, se va a dar el galardón a los siervos y los profetas y a los santos, a los que temen su nombre. Se van a destruir a los que destruyen la tierra, y llegará el tiempo, ¿verdad? En ese punto, para que sean juzgados los muertos, el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Pero ¿qué orden tiene cada uno de estos eventos? Bueno, vamos a ver qué enseñaron nuestros pioneros al respecto. ¿Qué entendían sobre este punto? Porque hay muchos, repito nuevamente, que declaran que esto está por el porvenir y que nuestros pioneros no estaban completamente unánimes, sino que cada quien decía lo que quería. Y eso no es cierto, hermanos. Vamos a ver cómo se complementaban los comentarios de estos hombres en cuanto a la explicación de estos sucesos. Así que vamos a ver las citas, hermanos, en estos puntos. John Nevi Andrews declara lo siguiente, ¿verdad?
En su libro titulado El juicio, sus eventos y su orden, él declara lo siguiente, dice, el segundo y tercer ay vienen como consecuencia de las voces de las trompetas del sexto y séptimo ángel. Apocalipsis 8:13. Hay un corto espacio de tiempo entre el segundo y el tercer ay. Por lo tanto, ese espacio debe existir entre el cierre de la voz del sexto y el comienzo del séptimo. La terminación de la hora, día, mes y año del sexto ángel marca la conclusión del segundo ay el 11 de agosto de 1844. ¿Contradice a lo que decía la hermana White? En ninguna manera. ¿Contradice a lo que decía Josías Litch? En ninguna manera. Esto es lo que ellos comprendían, hermanos. Ellos no tenían diferentes posturas. Al final dice de la voz del sexto ángel, un ángel poderoso desciende del cielo para anunciar el sonido de la séptima trompeta. Él tiene un pequeño librito abierto en su mano. Coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y clama a gran voz, como cuando un león ruge. Los 7 truenos emiten sus voces, pero a Juan dice se le prohíbe escribir lo que pronuncian. El ángel, después de haberlo proclamado a los habitantes de la tierra, levanta su mano al cielo y jura que el tiempo no será más, sino que en los días del comienzo de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios debe ser consumado, como ha declarado a sus siervos los profetas. Tremendo, lo mismo que se planteaba previamente en las citas anteriores, es lo mismo que se declara aquí, hermanos. Dice Stephen Haskell, la exactitud con que se da el tiempo se observa en el séptimo verso. Después de proclamar el tiempo no ser más, el ángel dijo, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a sonar, el misterio de Dios debe ser terminado, como ha declarado a sus siervos los profetas. Declara el hermano Haskell en su libro El vidente de Patmos, la séptima trompeta, como es el caso en la séptima iglesia y el séptimo sello, comienzan en el tiempo y se extienden hasta la eternidad. Sigue la cita de este hermano. Dice, es un puente, es un vínculo, por así decirlo, el abismo entre este mundo y el siguiente. Pero cuando la séptima trompeta comience a sonar, dice, el misterio de Dios debe ser terminado, según lo declarado por los profetas. La sexta trompeta, dice el hermano Haskell, terminó en 1840. Entre la sexta y la séptima trompetas, dice, hay un corto intervalo designado por la palabra rápidamente, viene presto. Eso dice que hay un tiempo designado para eso. Y este intervalo dice que se dio, y es en este intervalo que se dio, dice el hermano Haskell, el fuerte clamor del poderoso ángel. El final del periodo profético fue en 1844, de modo que el rápido sería el tiempo entre 1840 y 1844. La séptima trompeta comenzó a sonar cuando el tiempo profético estaba llegando a su fin, es decir, en 1844. ¿Cuál tiempo profético del que nos habla el hermano Haskell? Sin lugar a dudas de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. A ese tiempo profético es en el que se está refiriendo. El misterio de Dios, dice, es el evangelio de Jesucristo, el sacrificio del Cordero de Dios. En otras palabras, cuando esta séptima trompeta comenzó a sonar, el evangelio de Dios está consumándose desde entonces. Y pronto acabará y pronto la gracia de Cristo dejará de ofrecerse al mundo que perece y vendrá la ira del gran Dios. El hermano Uriah Smith en su libro Sinopsis de la verdad presente, sí, me parece que así se titula ese libro,
declara lo siguiente. Pasando, dice, el 10º y una parte del 11º capítulo del Apocalipsis, la serie de las trompetas se retoma nuevamente en el versículo 14 del capítulo 11. Los eventos de esta trompeta se describen en los 5 versículos siguientes. Son tales que demuestran que esta trompeta es testigo de la conclusión de todos los reinos terrenales y del comienzo del reinado eterno de Cristo. ¿Verdad? Sigue su cita. Perdón, voy a leer esta parte. Entre los eventos presentados se encuentran la apertura del templo de Dios en el cielo. Este fue el comienzo de la obra de la purificación del santuario. Ya el hermano Urias Smith está diciendo específicamente cómo está esto. Y nos dice cuando se abre el templo, lo que significa es que el santuario está siendo purificado. Y como pueblo adventista sabe que esto comenzó en 1844. Una obra constituye, dice, el final del misterio de Dios mencionado en Apocalipsis. Es decir, que el tema de la purificación del santuario nos dice que es la última etapa del plan de salvación para el mundo que perece. Y por eso se declara en el capítulo 10 de Apocalipsis que cuando esta trompeta comenzare a sonar, el misterio de Dios estará por concluir. En los días, dice, del 7º ángel. En el tiempo que suene esa trompeta, esta última parte del plan de la redención estará por concluir. Y la gracia, dice, esta obra constituye el final del misterio de Dios y marca el comienzo del sonido de la 7ª trompeta. Es lo que comenta nuestro hermano Urias Smith. Por lo tanto, es evidente que el 7º ángel comenzó a sonar en el otoño de 1844. Y el pequeño espacio denominado rápidamente que debía intervenir entre el segundo y el tercer ay, alcanzado desde el 11 de agosto de 1840, donde la 6ª trompeta dejó de sonar, hasta el otoño de 1844, donde comenzó la 7ª. Hubo un tiempo, hermanos, de espera hasta que comenzó a sonar la 7ª trompeta. Dice el verso 18 del capítulo 11, muestra que esta trompeta cubre los problemas finales de los últimos días. Llega a la destrucción de los malvados al final de los 1000 años de Apocalipsis 20. Tremendo, hermanos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora solamente vamos a demostrar cuándo es que comenzó a sonar la 7ª trompeta y creo que nos está quedando claro. Eso espero, hermanos. De por sí, déjenos sus comentarios ahí en el video cuando lo vean. Si alguna duda queda, si alguna parte no se explicó claramente, nos pueden escribir para que nosotros podamos trabajar en la corrección de algo que quizás se leyó mal o que se expresó mal. Dice este hermano, hemos visto que el templo del cielo es el santuario, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. La apertura de este templo presentada en este pasaje es la que revela el arca de Dios. El arca tenía su posición invariablemente en el segundo apartamento del santuario. Entonces es la apertura del lugar más sagrado del santuario celestial. ¿Y cuándo ocurre esto? Dice, cuando suena la 7ª trompeta. Así que si yo comienzo a mencionar que la 7ª trompeta aún no ha sonado, aunque lo maquille de la forma que yo quiera, estoy diciendo que en 1844 Cristo no pasó del lugar santo al lugar santísimo. Así de fácil, así de sencillo. Y acabo con el pilar principal de la fe adventista, el cual es la purificación del santuario hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Los eventos mencionados bajo esta trompeta, dice, son 1, la ira de las naciones, que comienza especialmente cuando
cuando tantos tronos europeos cayeron al polvo en 1848 y continúa hasta el presente. Tu ira ha venido refiriéndose a las 7 plagas que en el futuro cercano, ¿verdad? Los reinos de este mundo se convierten en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Esto se cumplirá, dice, cuando Cristo toma el trono de su reino. El tiempo de los muertos para que sean juzgados y que debas recompensar a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños, grandes, y debes destruir a los que destruyen la tierra. Esto debe llegar a la destrucción final de los impíos, al final de los 1000 años. Aquí se nos está explicando ya todo, hermanos. Este hermano hace ese análisis en este libro. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Sabemos por la discusión sobre el santuario y los 2300 días que esto tuvo lugar en 1844. Y por el contrario, no tiene lugar hasta que suene la 7ª trompeta. La última de esta serie. Sabemos que debe tomar en algún lugar cerca del final y no podrá haber tenido lugar en la apertura de esta dispensación como algunos imaginaban en vano. Este es el primer evento mencionado que tiene lugar bajo el sonido de la 7ª trompeta, por lo tanto es necesario deducir que la 7ª, dice el hermano Urias Smith, comenzó a sonar en este punto. Los 2300 días terminaron, la 7ª trompeta comenzó a sonar, el templo de Dios se abrió en el cielo y se inició la trompeta, la obra de purificación, corrijo, aquí es la obra de purificación del santuario. El primero del 7º mes, ahora vamos a escuchar esta otra postura que es un complemento de lo que ya nuestros otros pioneros han declarado. Ahora vamos a escuchar al hermano Joseph Bates, que en 1847, ¿verdad? Vemos que Urias Smith fue en 1877, vemos que en 1844 se presenta eso, Haskell en 1905 presenta esto, John Neville Andrews en 1890 nos declara esto. Sin embargo, el primero que hace un análisis del sonar de la 7ª trompeta, hermanos, es el hermano Joseph Bates. Y vamos a ver lo que declara, hermanos, analizando los tipos y los antitipos, la sombra y la realidad de las ceremonias que se hacían. Como pueblo adventista nosotros sabemos que la Pascua se cumplió tal cual estaba expresada en los símbolos. En el 14 de Nisan tenía que sacrificarse el cordero, en el 15 de Nisan tenía que iniciarse los panes sin levadura, era un día sábado, y en ese mismo día se comía la Pascua, y ese día era sábado, y al siguiente día se ofrecían las primicias en el día 16, 7 días después del 15, al día 21, era otro sábado, ¿verdad? Posteriormente teníamos la fiesta de Pentecostés, o la solemnidad, el tiempo señalado del Pentecostés, ¿verdad? También se tenía, expresado en Levíticos 23, se nos menciona después del Pentecostés, el de las trompetas, ¿verdad? El día de la expiación y posteriormente el de las cabañas. Pues este hermano en 1847 nos da una explicación de cuándo comenzó específicamente a sonar la 7ª trompeta, basándose con este análisis que va a presentar. Vamos a verlo. Dice, el primero del 7º mes, como aprendemos en Levíticos 23-24, debía ser el memorial del sonido de las trompetas, lo que acabamos de mencionar. Este es el primer tipo que se cumple con esta última fiesta y se une a las grandes características principales en el camino del clamor de medianoche. El hermano Joseph Bates es un pionero que vivió esta experiencia y que él la narra y dice, mira, yo entiendo que esto tenía que ver con este cumplimiento, y dice que esto se repitió cada 7º mes. En Salmos 81:3 se registra, toca la trompeta en la luna nueva a la hora señalada en nuestro día de fiesta solemne.
Dice, esto fue un estatuto para Israel. Y él pregunta, ¿con qué frecuencia? Una vez al año antes de la recolección o cosecha. ¿Dónde encontramos el antitipo? Declara, al sonar el séptimo ángel. Qué tremendo, hermanos, porque él explica la fiesta de las trompetas con el sonar del séptimo ángel y declara que esa era la sombra. La fiesta de las trompetas, hermanos, era un símbolo del sonar de la séptima trompeta y que tal cual debía cumplirse como la Pascua se cumplió en el 14 en la muerte del Señor Jesucristo, tal cual el primer día de los panes sin levadura que marcaba un sábado, tal cual Cristo reposó en la tumba en un día sábado, y tal cual en el 16 de Nisan Cristo resucitó como se ofrecían las primicias, tal cual así se cumplió en el Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Pues dice el hermano Joseph Bates, así debería de cumplirse la fiesta de las trompetas, la solemnidad el memorial, dice el hermano, del sonido de las trompetas. ¿Cuándo? Dice el hermano, al sonar del séptimo ángel. ¿Por qué? Porque el sexto había dejado de sonar en agosto de 1840, justo donde los mensajeros, dice el hermano, voladores, comenzaron a moverse. Todos aquellos predicadores que después de que se confirmaron que su interpretación profética, la que ellos habían adoptado, eran realmente inspirados por Dios y que eran correctos y que por lo tanto tenían toda la autoridad para decir que tenían la verdad, porque se estaba cumpliendo la palabra de Dios tal cual se describía, empleando esos métodos de interpretación profética y histórica, no futurista. Ellos nunca aplicaron la interpretación futurista ni la preterista, utilizaron la interpretación profética histórica, y que por eso se dieron cuenta que el cumplimiento de las profecías del capítulo 9 eran correctos. Dice, grandes multitudes se convencieron de esto y estos mensajeros voladores comenzaron a moverse a prisa. Declara el hermano Joseph Bates, el sonido del séptimo mensajero cumple con este tipo, dice, es claro. Y es que en verdad, hermanos, parece tan claro ver si todos los tipos se cumplieron en la fecha especificada con el antitipo. Dice el hermano Joseph Bates, el séptimo ángel, el séptimo mensajero, debe de encontrarse con este antitipo. Dice el lector, de acuerdo a la cita, como usted ha demostrado que la séptima trompeta está completamente separada de la trompeta de Dios, cuando el Señor mismo desciende, ¿por qué el memorial del sonido de la trompeta no representa la trompeta de Dios? Responde, la séptima trompeta no es la última, sino la primera de la fiesta. El siguiente y último no sonó hasta 10 días después. Este es el último que hará sonar la liberación y la reunión de todo el verdadero Israel de Dios y el verdadero tipo del triunfo de Dios, porque es el jubileo. Y él explica también esto a la luz del jubileo. Y dice lo que estaba en el jubileo era un símbolo del triunfo del pueblo de Dios que era libertado del pecado y que era llevado, ¿verdad?, en libertad por la justicia de Cristo. Sigue su cita. Luego, como Apocalipsis 17, cuando el séptimo mensajero comienza a entregar su mensaje, explica, es decir, suena, entonces el misterio de Dios, ¿verdad?, debe ser terminado tal como se le entregó a sus siervos los profetas. Ahora todo esto, dice, era una declaración de que lo que debería suceder cuando este mensajero comenzó su trabajo. Vamos a ver qué sigue la cita. Y sonó el séptimo ángel, llevó grandes voces en el cielo, y todo lo que ya hemos venido estudiando, que se dice ahí, ahora como hemos examinado toda la historia en busca de una serie de eventos entre los hombres para cumplirse estos tiempos proféticos, él nos menciona lo siguiente. Vamos a avanzar, dice, véase la historia. Dice,
Se ha vuelto imposible para la generación actual ver el cumplimiento de la profecía donde la luz brillaba con al menos 100 veces más esplendor. Aléjese, dice el hermano Joseph Bates, con tan traicionera incredulidad y tome las cosas como fueron en la historia. Qué tremendo consejo del hermano Joseph Bates. Y viene aquí la historia, dice él. En ese año memorable, cuando el clamor, he aquí viene el esposo, el novio, se movía a la velocidad del ferrocarril, el poderoso mensajero con una voz de trueno, sus manos levantadas hacia el cielo, sus pies sobre la tierra y el mar, declarando por el que vive para siempre jamás, ya no debería haber demora, dice. El mensaje fue literalmente declarado en la tierra y mar, y fue tan claro que todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El tiempo se vio claramente entonces. ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a ver lo que él presenta. Porque el primer punto fue el sonido de la séptima trompeta. Y él especifica el 12 de octubre de 1844. El hermano Joseph Bates, viendo el antitipo, 10 días en el séptimo mes, entendía él, en el primer día del mes, ¿verdad? De acuerdo a Levíticos 23, se tenía que predicar, se tenía que tocar, perdón, las trompetas. Y tenían que llegar hasta el día 10, el día de la expiación. Es decir, del 12 de octubre, 10 días de sonar de estas trompetas, 10 días de anunciar que la justicia de Cristo estaba por comenzaría a concluir, que la expiación pronto iniciaría, que la purificación del santuario se daría, que el clamor de medianoche tendría que darse. He aquí viene el novio. Tal cual se decía ahí, 10 días antes, dice el hermano Joseph Bates, tenía que declararse esto bajo el antitipo. Para llegar 10 días después, al 22 de octubre de 1844, cuando el templo de Dios fue visto en el cielo y el arca de su templo se observó ahí. Dice, durante los 10 días hasta el 22 de octubre, el sonido del séptimo mensaje causó dispersión simultánea entre las vírgenes. El asco, la consternación, la decepción, el dolor, el desprecio y las suposiciones malvadas por un lado, mientras que otros declararon audazmente que el mensaje era justo, lo que creíamos, aunque nos sorprendió el efecto que estaba produciendo. Hasta aquí podemos hacer un resumen y darnos cuenta que el sonar de la séptima trompeta, si bien Joseph Bates decía que comenzó el 12 de octubre, Urias Smith y Stephen Haskell comentan también que en el otoño de 1844 comenzó el sonar de la séptima trompeta. Y que el primer evento que debía de realizarse precisamente era que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo, tal cual se declaraba en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que Cristo, ¿verdad?, tendría que purificar el santuario. Vamos acabando esta última parte de la explicación del misterio de Dios, de lo que está ocurriendo en la consumación del misterio de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué eventos, de acuerdo al sonar de la séptima trompeta, en el cual está envuelto el misterio de Dios? Ahí, cuando ésta suena, el misterio de Dios se consuma. Y no solamente esto, sino que ocurren otros actos del cual en el conflicto de los siglos también se presentan, y vemos lo siguiente, dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. Cuando ustedes lo leen a la luz de Apocalipsis capítulo 11 y 19, esto te está dando bajo la luz, ¿verdad?, de la explicación del sonar de la séptima trompeta.
Y la hermana White va a explicarnos este verso, qué es lo que significa. Dice, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierta en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró con él para consumar, un lenguaje que tiene que ver con el sonar de la séptima trompeta, para consumar, ¿verdad?, la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado el del misterio del Salvador, y vieron que se estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. A esto se hacía mención, hermanos. A esto se refería la consumación del misterio de Dios, que está envuelta bajo el sonar de la séptima trompeta, la cual comenzó a sonar en el otoño de 1844. El tercer ay, decía la palabra de Dios, vendría presto. Y cuando el ángel con el librito declara que el tiempo no sería más, y cuando hubo hablado dice que 7 truenos fuesen escuchados, del cual él se le declaró que no escribiese acerca de lo que representaban estos 7 truenos, y leíamos que eso tiene que ver con todo lo que experimentaría el pueblo adventista hasta 1844, cuando el séptimo ángel comenzare a tocar la trompeta, cuando el misterio de Dios comenzare la última etapa del plan de la redención. Así que si tú escuchas a un predicador que te declara que la séptima trompeta aún está por el porvenir, que aún no ha sonado, hermano, te invito a que repases esta presentación, que tomes nota hasta esto que se ha presentado de los libros que se han citado, que los busques, que los analices y que le pidas sabiduría a Dios para que seas guiado por Él y no creas a lo que se ha presentado, sino que seas como los bereanos y busques en los testimonios, en los libros de los pioneros y sobre todo en la palabra de Dios, ¿verdad? La sabiduría que nos lleva, ¿verdad?, a comprender este plan que había sido oculto desde las edades eternas. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y que pueda servirte esto, que sea de grande ayuda. Para el siguiente estudio, hermanos, vamos a explicar los eventos que están ocurriendo bajo el sonar de la séptima trompeta. Hasta aquí solo se ha querido demostrar que el misterio de Dios en el cual está envuelto, cuando tendrá que consumarse específicamente en el sonar de la séptima trompeta, y como vemos, esta comenzó a sonar en 1844. En el otoño, como lo decían nuestros pioneros, en el otoño de 1844. Tú decides si buscas una interpretación futurista o preterista, ¿verdad?, que no fue ni siquiera en el otoño de 1844, sino en otra época, ¿verdad? Tú decides. Lo único que he hecho ha sido presentar la historia del movimiento adventista, lo que ellos creían, lo que la hermana White declara respecto a esto, siendo ella inspirada por Dios y no mi postura. En Cristo Jesús les envío saludos y que Él guíe su estudio personal. Amén.